Era una mañana común en una agencia bancaria de lujo en el centro de la ciudad. Las paredes de vidrio blindado reflejaban la luz del sol que entraba por las enormes ventanas, y el suelo de mármol parecía brillar con el reflejo de cada cliente que pasaba. La atmósfera era impecable y el ambiente estaba perfectamente ordenado, con los empleados vestidos con sus trajes caros y sonriendo con la misma formalidad que la ocasión requería. Sin embargo, todo eso estaba a punto de ser interrumpido por la entrada de alguien que claramente no encajaba en ese mundo. Geraldo Almeida, un hombre de 68 años, entró en la agencia con su sombrero de paja sucio, camisa a cuadros descolorida y botas cubiertas de tierra roja. Parecía fuera de lugar, como una mancha de color en medio del universo de trajes ejecutivos y ropas caras. Cada paso que daba en el suelo de mármol era un recordatorio de que era un extraño allí. Cuando caminó hacia el mostrador de atención, la recepcionista Carla le lanzó una mirada incómoda. Todavía estaba tratando de entender cómo había logrado entrar en la agencia. ¿Qué hacía ese hombre sencillo en medio del lujo y la ostentación? Mientras se acercaba, los otros clientes en la sala comenzaron a alejarse, intercambiando miradas furtivas. Mujeres con tacones altos susurraban entre sí, acomodando sus bolsos de diseño y sus cabellos impecables. Hombres con trajes ajustaban sus corbatas como si sintieran un malestar inexplicable. Para todos allí, Geraldo representaba el antónimo de lo que estaban acostumbrados a ver, un hombre sencillo, sin la menor pretensión de parecer alguien importante. El gerente de la agencia, Leonardo Campos, observaba todo desde su oficina privada con paredes de vidrio. A sus 35 años, se consideraba el ápice del éxito. Graduado en la mejor universidad de la ciudad y con un MBA en el extranjero, su vida era una colección de hitos de prestigio, un apartamento de lujo, un coche importado y, por supuesto, un guardarropa lleno de ropa cara. Su traje italiano costaba más que el salario de muchas familias y sus zapatos ingleses brillaban como si fueran una extensión de su ego. Miró al hombre que acababa de entrar en la agencia y rió para sí mismo. El viejo parece perdido, pensó Leonardo, todavía sonriendo. Era un hombre de principios, pero sus principios estaban anclados en una creencia simple. El éxito solo existía para quien era exitoso en el sentido tradicional. Y ese hombre, con su sombrero de paja y botas de agricultor, claramente no encajaba en su definición de éxito. Carla, la recepcionista de 23 años que admiraba los métodos del jefe, también notó al hombre, pero su mirada estaba llena de desprecio. ¿Cómo dejaron entrar a este tipo de persona aquí?, pensaba. Geraldo no era el tipo de cliente que ella estaba acostumbrada a atender, y su presencia solo aumentaba la incomodidad que sentía en el ambiente. Cuando Geraldo se acercó al mostrador, la tensión se hizo presente. Sus pasos pesados resonaban en el silencio de la sala. Las botas, cubiertas de tierra, sonaban más fuerte de lo normal en el suelo de mármol, haciendo que las conversaciones a su alrededor disminuyeran. Las miradas de los otros clientes se fijaron en él, y el ambiente, que antes estaba lleno de susurros y risas, ahora parecía más opresivo. Leonardo Campos, consciente de la atención que el agricultor estaba atrayendo, decidió actuar rápidamente. Se levantó de su silla, caminó hacia el mostrador con una postura autoritaria y una sonrisa que parecía más un intento de enmascarar el desprecio que un gesto genuino de cortesía. El tono de su voz era condescendiente, como si estuviera hablando con un niño perdido. ¿Puedo ayudarlo?, preguntó sin ocultar el aire de desdén. Geraldo, con la calma que parecía ser parte de su esencia, se quitó el sombrero y lo colocó bajo el brazo. Sus ojos, aunque envejecidos, mantenían una firmeza que Leonardo no esperaba. «Buenos días, joven. Necesito hacer una transferencia desde mi cuenta», dijo Geraldo con voz serena. Leonardo casi soltó una carcajada. Miró a Carla, quien hizo una mueca de desprecio antes de ocultar una sonrisa, y se preparó para otra broma. Era imposible que ese hombre sencillo tuviera dinero, no después de ver su apariencia, pero se contuvo y con una sonrisa continuó. «Claro, señor. ¿Cuál es su nombre?» «Geraldo. Geraldo Almeida». Leonardo pronunció el nombre como si fuera una broma interna, una sonrisa de burla formándose en las comisuras de sus labios. «Señor Geraldo, ¿cuánto desea transferir?»
preguntó, intentando mantener la compostura. Geraldo lo miró directamente sin titubear. 15 millones. Es para una inversión en una correduría. Necesito que se transfiera hoy, antes de las 2 de la tarde. El silencio que siguió fue ensordecedor. Leonardo parpadeó varias veces, intentando comprender lo que acababa de escuchar. ¿15 millones? Era imposible. ¿Cómo podía un agricultor, alguien que parecía no tener nada, querer transferir una cantidad tan absurda? Carla se atragantó con su propia saliva, sus ojos abiertos de par en par, como si estuviera intentando procesar la magnitud de la situación. Otros clientes, que hasta entonces fingían no prestar atención, ahora estaban completamente enfocados en la conversación. Leonardo, ya visiblemente incómodo, soltó una carcajada alta, como si aquello fuera una broma de mal gusto. «Si tiene saldo, le pago el doble», dijo riendo y mirando a Carla, quien se unió a la risa sarcástica. Otros empleados se acercaron, y el ambiente, que ya estaba cargado, se volvió aún más incómodo. Geraldo, sin embargo, permaneció tranquilo, como si fuera natural para él ser objeto de burlas. Sabía que el hombre frente a él no tenía idea de quién era realmente. Leonardo, por su parte, aún riendo, intentó burlarse una vez más. «Si tiene saldo, claro, debe estar confundiendo los números. Tal vez sean 15.000 o 150.000. Pero Geraldo, con la serenidad que mantenía, respondió: «No, joven, son 15 millones, como dije. Puede verificar la cuenta». Las palabras de Geraldo, tan firmes y tranquilas, hicieron que Leonardo se callara por un momento. Estaba incómodo, pero se forzó a mantener la postura y el sarcasmo. El juego de poder que había iniciado al intentar humillar al agricultor estaba comenzando a tomar un rumbo que no esperaba. Ahora sabía que había algo mal en la situación, pero aún intentaba disimular. Nadie allí imaginaba quién estaba realmente frente a ellos. El ambiente de la agencia parecía haberse congelado. Leonardo intentó recuperar la compostura, pero su mente estaba en pedazos. ¿15 millones? No podía entenderlo. El agricultor sencillo frente a él no era el tipo de persona que imaginaba con una cuenta tan alta. Incluso mientras intentaba mantener la postura de superioridad, no podía alejar la incomodidad que comenzaba a apoderarse de él. Carla, la recepcionista, estaba visiblemente incómoda. No sabía si reír o intentar justificar su actitud arrogante ante un cliente tan improbable. Geraldo, por otro lado, permanecía tranquilamente a la espera. Sabía que lo veían como una broma, pero eso no lo perturbaba. Para él, las personas podían reírse cuanto quisieran, pero la realidad no cambiaría. Y la realidad era que estaba allí para hacer un simple trámite para sí mismo. 15 millones, y eso ni siquiera era el comienzo de su trayectoria financiera. Sabía que Leonardo no tenía idea de quién era realmente. Cuando el gerente finalmente recuperó la compostura, se volvió hacia Carla y con una sonrisa forzada dijo: «Carla, trae el formulario KYC completo para el señor». Estaba intentando manejar la situación, pero su intento de controlar el ambiente solo parecía empeorar. La verdad es que el protocolo que intentaba imponer en ese momento no tenía sentido alguno. Era una forma de mantener el control, pero no estaba funcionando como esperaba. Tenía miedo de que aquel hombre fuera más de lo que parecía, pero no quería admitirlo. El sistema estaba de su lado y aún creía que podía controlar la situación con burocracia. Carla, sin dudar, se levantó rápidamente, aprovechando lo que veía como una oportunidad para mostrar su lealtad a Leonardo. Fue hasta la mesa de formularios y comenzó a tomar pilas de papeles, intentando dar la impresión de que estaba realizando un procedimiento normal, pero sabía que esto no era más que un intento de humillar a un cliente que, a sus ojos, estaba fuera de lugar allí. Mientras ella se alejaba, la tensión en la agencia aumentaba. Los otros clientes presentes comenzaron a mirar con más atención. Algunos intercambiaron miradas incómodas, como si intentaran distanciarse de la situación. Otros, como el empresario Roberto Silva, murmuraron en voz baja sobre lo incómoda que se estaba volviendo la situación. Todos estaban jugando el mismo juego de apariencias, y aquello no estaba en línea con lo que esperaban. Geraldo, por su parte, estaba tranquilo como siempre. Sabía lo que estaba haciendo allí, y no le importaban las miradas ni los juicios. Tenía paciencia, algo que siempre había tenido. Sabía que las personas lo subestimaban, pero no le importaba. Había vivido años siendo subestimado por todos, y eso nunca lo había detenido.
Lo que sucedía en ese momento era solo una lección más para él. «Joven», dijo calmadamente, «me parece que están creando obstáculos donde no existían. Esas reglas no eran necesarias cuando abrí mi cuenta aquí». Leonardo, visiblemente incómodo, intentó retomar el control de la situación. «Señor Geraldo, esto es para garantizar la seguridad de todos. Las transferencias superiores a 10 millones requieren este procedimiento. Son protocolos que debemos seguir». La respuesta de Leonardo era vacía, y él lo sabía, pero estaba intentando aferrarse a cualquier justificación para no perder el control. Se sentía seguro con las reglas del banco y creía que esas reglas lo protegían. Sin embargo, cuando Geraldo habló con esa calma inquebrantable, algo dentro de él comenzó a romperse. Geraldo, aún con la misma tranquilidad, miró a su alrededor en la agencia y hizo una pregunta que cortó el aire. ¿Esos formularios son necesarios para todos los clientes o solo para aquellos que ustedes creen que no merecen estar aquí? La pregunta fue directa y efectiva. Leonardo se congeló. La forma en que Geraldo dijo eso, con tanta firmeza, hizo que el gerente sintiera el peso de su propia discriminación. Esa pregunta fue como un cuchillo afilado que cortó directamente al corazón del problema. La realidad comenzó a hacerse clara. Las reglas no estaban allí para proteger, sino para humillar. Leonardo, intentando mantener algo de dignidad, aún intentó justificar su postura. «Son procedimientos estándar, señor Geraldo. Si tuviera movimientos regulares de valores altos, lo sabría». Geraldo lo miró con una leve sonrisa y dijo sin prisa por explicar demasiado: «Qué extraño, joven, porque la semana pasada transferí 20 millones desde esta misma cuenta a otra institución y no necesité ningún formulario especial». El impacto de esa frase fue inmediato. Carla, que estaba organizando los formularios, se detuvo de inmediato y miró a Leonardo con una expresión confusa. Los otros clientes, que hasta entonces intentaban ignorar la situación, ahora se acercaron. Comenzaban a entender que esa situación era mucho más grande de lo que parecía. Leonardo, sin saber qué hacer, intentó reaccionar, pero las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta. No sabía cómo lidiar con eso. «Bueno, señor Geraldo», dijo Leonardo intentando cambiar de tema, «tal vez hoy no sea posible procesar esa transferencia. Tendrá que agendar una nueva cita y traer toda la documentación necesaria». Geraldo lo miró con una mirada firme y dijo: «No, joven, yo espero. Si no puede procesar mi transferencia ahora, entonces esperaré al director regional». Esas palabras resonaron en la sala y el impacto fue inmediato. Leonardo no estaba preparado para eso. Había intentado humillar al cliente, pero, de alguna manera, ese cliente parecía tener el control total de la situación. No sabía quién era Geraldo Almeida, pero sabía que acababa de cometer un error colosal. Mientras Geraldo se acomodaba en el sillón VIP, el silencio en la agencia era palpable. Las personas lo miraban como si estuvieran presenciando una escena de una película que nadie imaginaba ver. Y en verdad, ese momento estaba a punto de transformarse en un espectáculo que nadie olvidaría jamás. El tiempo pasó lentamente en la agencia mientras Geraldo, tranquilo en su sillón VIP, aguardaba. Las conversaciones a su alrededor disminuían, como si el ambiente se hubiera congelado. Leonardo estaba claramente incómodo. Intentaba mantener la postura de gerente, pero su mente estaba en un torbellino. ¿Qué había hecho? ¿Cómo podía estar tan equivocado respecto a ese hombre? Cada vez más, sentía que había algo mucho más grande en juego. La situación estaba escapando de sus manos. Lo que antes parecía ser una simple humillación a un cliente, ahora se estaba transformando en una pesadilla para él. No solo para él, sino para todos los presentes en la agencia. La reputación de Leonardo, la seguridad de su cargo, estaban siendo puestas en riesgo ante sus propios ojos. Había subestimado a aquel hombre con sombrero de paja y ahora sabía que eso había sido un error fatal. Mientras estaba absorto en sus pensamientos, su teléfono sonó. El sonido del aparato fue como una campana que lo despertó de la pesadilla en la que estaba entrando. Leonardo miró el número en la pantalla y un escalofrío recorrió su columna. Era el director regional, el jefe de todo, el hombre que controlaba la agencia, el hombre que sabía tomaría una decisión crucial sobre su carrera en los próximos minutos. Atendió el teléfono
intentando mantener la calma, pero su voz traicionaba su nerviosismo. «¿Hola?», dijo Leonardo, tratando de ocultar el temblor en su voz. Del otro lado de la línea, la voz del director fue clara y firme. «Leonardo, soy Ricardo, el director regional. Acabo de recibir una llamada extraña. Alguien está intentando contactarme desde tu agencia. Un señor llamado Geraldo Almeida». Leonardo sintió el peso de las palabras cayendo sobre él. Su rostro se puso pálido. El nombre de Geraldo Almeida nunca debería haber sido mencionado así, con el mismo tono de seriedad que usaba el director regional. Ese nombre no debería tener el poder de sacudir su postura, pero lo tenía, y ahora estaba en un callejón sin salida. «Sí, está aquí», dijo Leonardo, intentando disimular el pánico en su voz. «Un agricultor cualquiera que está causando revuelo en la agencia, pero no tiene documentos, no tiene lo necesario para transferir una cantidad tan grande». La respuesta del director fue inmediata, y vino con una frialdad que hizo que la sangre de Leonardo se helara. «Leonardo, ¿tienes idea de quién es ese hombre?», preguntó el director con la voz ahora más grave. «Te sugiero que le pases el teléfono de inmediato. Necesito hablar con él ahora». El aire pareció desvanecerse de la sala cuando Leonardo, con manos temblorosas, se acercó a Geraldo. El agricultor estaba sentado tranquilamente en el sillón, como si supiera que este momento llegaría. No se movió cuando Leonardo se acercó, extendiéndole el teléfono. «Señor Almeida, el director regional quiere hablar con usted», dijo Leonardo con la voz ahora completamente desmoronada. Geraldo tomó el teléfono con la misma calma de siempre, como si fuera un gesto cotidiano. No tenía prisa, no estaba ansioso, estaba simplemente esperando. Y en el momento en que comenzó a hablar, algo en la agencia cambió. Habló con una familiaridad, una confianza, que no encajaba con la imagen de un simple agricultor de sombrero de paja. Dijo al director regional: «Hola Ricardo, ¿cómo estás, hijo?». El tono de voz de Geraldo no era el de alguien que hablaba con un subordinado o un simple empleado. Era el tono de un amigo, de alguien con años de historia compartida. Y en ese momento, las piezas comenzaron a encajar. Todos los ojos en la agencia estaban fijos en él, y ya no había forma de ignorar el hecho de que aquel hombre no era solo un agricultor sencillo, era mucho más. Leonardo, sin saber qué hacer, se quedó parado, mirando a los otros empleados de la agencia que estaban claramente incómodos. Carla, Sandra y los otros que se habían burlado de Geraldo comenzaron a darse cuenta de que las cosas estaban fuera de control. El juego que pensaban estar ganando había dado un giro tan drástico que ni siquiera las reglas que habían seguido hasta entonces parecían tener sentido. Mientras Geraldo hablaba por teléfono, mantuvo la calma. No había prisa ni rencor en su voz. Parecía completamente en paz con la situación. Leonardo, por otro lado, se estaba ahogando. Se sentía más pequeño con cada segundo, como si estuviera siendo tragado por algo que no podía entender. ¿Quién era ese hombre? ¿Cómo había logrado mantener su anonimato y su tranquilidad durante tanto tiempo? Geraldo, aún conversando con el director regional, comentó sobre la situación en la agencia. «Estoy aquí en la agencia central intentando hacer una transferencia, pero parece que tus empleados han creado algunos protocolos nuevos muy interesantes». Hizo una pausa y antes de terminar, miró a su alrededor en la agencia. El silencio era absoluto. «Creo que sería bueno para todos revisar esos nuevos protocolos». Cuando colgó el teléfono, el impacto de la conversación fue inmediato. La sala quedó en un silencio incómodo, y todos los ojos estaban en Geraldo. No se levantó, no hizo nada más que mantener su semblante tranquilo y sereno. No había ira en su postura, no había prisa. Estaba allí para enseñar una lección. «Bueno», dijo finalmente ajustando el sombrero de paja en su cabeza, «parece que tendrán una oportunidad de conocer algunos protocolos reales muy pronto». Leonardo, ya derrotado, no supo qué hacer. Se quedó parado, sin palabras. Carla, que hasta entonces se había divertido con la situación, ahora estaba con los ojos abiertos de par en par, intentando entender qué estaba pasando. Sandra y los otros empleados estaban en shock, viendo cómo su arrogancia y prepotencia se derrumbaban frente a ellos. Geraldo, sin prisa, sacó una tableta del bolsillo de su camisa sencilla. La desbloqueó con facilidad y con un movimiento rápido mostró en la pantalla algunos documentos digitales.
Lo había preparado todo. Estaba listo para mostrar quién era realmente. «Mi nombre es Geraldo Almeida», dijo con voz firme, «y soy el principal accionista de este banco». El impacto fue instantáneo. Carla soltó un grito ahogado. Sandra se puso pálida como una hoja de papel. Los otros empleados intentaron ocultar sus rostros, pero sabían que lo que acababa de suceder lo cambiaría todo. Leonardo, con las manos temblando, intentó mirar la pantalla de la tableta, pero no podía entender lo que veía. No sabía cómo reaccionar. Geraldo, con calma, explicó. 43% de las acciones del banco, adquiridas a lo largo de 23 años de inversiones, todo auditado, todo registrado. Y en ese momento, todo lo que Leonardo, Carla y los demás creían que era verdad se derrumbó. El agricultor sencillo, con sus botas sucias y su sombrero de paja, era en realidad el hombre más poderoso de la sala. No necesitaba la aprobación de nadie, y mucho menos la aceptación de un gerente arrogante. La sala de la agencia parecía congelada en el tiempo, un lugar donde la vergüenza y el shock flotaban en el aire, tan palpables como el peso de la verdad que acababa de ser revelada. Leonardo, que hasta hacía poco creía tener el control total de la situación, ahora se veía frente a un hombre mucho más grande de lo que imaginaba. La risa que había soltado al escuchar la propuesta de transferencia de Geraldo parecía lejana, casi imposible de imaginar ahora. Había cometido un error colosal, y todos en la sala comenzaban a darse cuenta de eso. Geraldo, aún con la calma inquebrantable que había mantenido desde el principio, miró a su alrededor en la agencia, observando las expresiones de asombro y confusión en los rostros de los empleados y clientes. No estaba allí para humillar a nadie, sino para mostrar una lección de respeto, de dignidad y sobre todo de cómo las apariencias pueden engañar. Guardó la tableta con los documentos oficiales en su bolso y con un gesto de quien ya había cumplido su parte, dijo con calma: «No se preocupen, amigos míos. La lección fue dada». Leonardo, sin palabras, seguía mirando al suelo, incapaz de enfrentar al hombre que había tratado con tanto desdén. Carla, por otro lado, intentaba recomponerse, pero sus manos temblaban visiblemente. Los otros empleados que habían participado en el pequeño teatro de humillación ahora estaban conscientes de que sus carreras y la moral de la empresa estaban en juego. Sandra, la supervisora que había reído con Leonardo y hecho comentarios maliciosos, intentó acercarse a Geraldo, pero su acercamiento fue tímido y lleno de temor. Sabía que el error que había cometido no tendría arreglo, y cualquier intento de disculpa parecía insuficiente. «Señor Almeida», comenzó con voz temblorosa, «yo no sabía. Si hubiera sabido, jamás habría...». Geraldo la miró con una expresión de calma, pero con una firmeza que no dejaba espacio para excusas vacías. «No se trata de lo que sabías, Sandra. Se trata de lo que elegiste hacer cuando tuviste el poder de elegir. El respeto no depende de la apariencia, la condición social o de quién se sienta en la silla más alta». Esas palabras cayeron sobre la supervisora como un balde de agua fría. Tragó saliva, sabiendo que esa lección no sería olvidada fácilmente. Las otras personas en la sala también comenzaron a sentir el peso de esas palabras. El banco, que antes se veía como el centro del poder, ahora estaba siendo expuesto como una institución defectuosa, donde la arrogancia y el desprecio por el prójimo habían sido las fuerzas motrices. Geraldo no se preocupaba por haber expuesto la verdad de esa manera. Estaba allí para hacer lo que consideraba correcto. Sabía que en un mundo donde los pequeños eran constantemente ignorados y menospreciados, era su deber actuar. Pero también sabía que el verdadero cambio solo vendría cuando las personas comenzaran a entender que no había diferencia entre ellos y el agricultor con sombrero de paja. Todos eran iguales, y todos merecían ser tratados con respeto. El silencio en la sala continuó, pero ahora había un peso diferente. La situación se había transformado. Lo que antes era una simple transacción bancaria, ahora se había convertido en un punto de inflexión para todos los presentes. Geraldo miró a Leonardo una vez más, su mirada cortante, pero sin ira. Solo una constatación. Leonardo estaba en silencio, sin saber qué hacer o decir. Había perdido el control. Sabía que había cometido un error fatal y ahora necesitaba enfrentar las consecuencias de sus elecciones.
Las palabras de Geraldo resonaban en su mente y se preguntaba si sería capaz de mirarse al espejo y ver la verdad sobre sí mismo. Había sido cómplice de un sistema que solo valora a quienes tienen poder y dinero. Ahora estaba siendo forzado a ver el otro lado de esa moneda. El director regional, que hasta entonces parecía estar distante, finalmente apareció en la agencia. Entró con una mirada preocupada, intentando entender qué estaba pasando. Miró a Leonardo y antes de que pudiera decir una palabra, fue interrumpido por Geraldo. «Ricardo», dijo Geraldo con la misma calma de siempre, «creo que es hora de que hablemos sobre el futuro de esta agencia». El director regional miró a Geraldo, aún en shock, y entonces se dio cuenta de que aquel hombre no era solo un cliente cualquiera, era el dueño, el verdadero poder detrás del banco. Ricardo tragó saliva, sin saber cómo reaccionar. Estaba frente a una situación que jamás imaginó que tendría que enfrentar. «Claro, señor Almeida», dijo el director, intentando recuperar la compostura. «Hablemos sobre lo que pasó aquí». Geraldo entonces se levantó del sillón y con un movimiento firme ajustó su sombrero de paja. No necesitaba más explicaciones ni disculpas. Lo que estaba haciendo allí ya estaba claro. No quería venganza, no quería humillar a nadie. Solo quería mostrar que el respeto no debería estar condicionado a la riqueza o el estatus. Miró a los empleados a su alrededor y dijo: «A partir de hoy, esta agencia será diferente. Lo que pasó aquí no puede continuar. El banco no puede seguir tratando a las personas como si fueran inferiores solo porque no tienen la ropa adecuada o el estatus correcto. No es así como se mide la verdadera riqueza». Ricardo, el director, lo miró con una mezcla de respeto y confusión. Sabía que, de alguna manera, esa situación estaba a punto de cambiar para siempre, y también sabía que no podía hacer nada para evitarlo. Geraldo se volvió hacia Ana Paula, la única empleada que lo había defendido sin saber quién era. Ella, que había demostrado ser una de las pocas personas con el coraje de hacer lo correcto, ahora estaba siendo recompensada por ello. «Ana Paula», dijo Geraldo con una sonrisa tranquila, «tú tienes algo que respeto profundamente. El coraje de hacer lo correcto cuando nadie está mirando. Serás promovida a gerente regional. Y a partir de ahora, la cultura de esta agencia se basará en el respeto, la dignidad y la honestidad». Ana Paula se quedó sin palabras. Apenas podía creer lo que acababa de escuchar. Nunca esperó ser promovida de una manera tan inesperada, pero sabía que esa promoción no era solo sobre estatus. Era sobre el verdadero cambio que quería ver en el mundo. Los otros empleados, que habían participado en la humillación de Geraldo, ahora estaban en shock. Sabían que sus carreras estaban en juego. El ambiente de la agencia había cambiado para siempre. Lo que antes era un lugar de poder y ostentación, ahora se transformaba en un espacio donde el respeto y la dignidad serían los valores centrales. Leonardo, ahora completamente derrotado, se sentó en una silla cercana, sin saber cómo lidiar con lo que había pasado. Sabía que su carrera había llegado a su fin. Lo que había hecho no podía arreglarse, y ahora necesitaba enfrentar las consecuencias de sus elecciones. Geraldo lo miró pero no dijo una palabra. No necesitaba. El silencio entre ellos ya lo decía todo.